Así. Hola a todos, hoy les venimos a presentar el trabajo de bioquímica vegetal. El tema es metabolismo secundario. Mi grupo está conformado por Treixy Vera, Jerónimo Alvarado, Nixon Javier y quien les habla, Yuneidi López. Buenas noches, compañeros, tutora. En este momento pues vamos a exponer la temática del trabajo. Entonces, voy a exponer la parte del metabólito. Es una característica de las plantas. ¿Me escuchan? Sí. Está fallando. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la llamada con Jerónimo? Y si continuamos con el otro tema mientras el compañero va a ver si funciona más internet. Sí, bueno, continuemos con el siguiente tema mientras retoma pues la señal Jerónimo. A mí me correspondió el tema de los terpenos. Los terpenos son los compuestos más volátiles, que son los monoterpenos. Entonces, pues tengo una pregunta. Consulte por lo menos 2 plantas que liberen esta sustancia, describa su función en la planta y y complete la consulta, incluyendo aplicaciones, por ejemplo, en la salud humana u otros organismos. Bueno, hay muchas plantas que liberan monoterpenos, entre ellas, pues, para mi consulta escogí el cilantro y la zanahoria. La función de los monoterpenos en dichas plantas es la defensa natural, aroma y sabor, atracción de polinizadores, comunicación de planta a planta. En la defensa natural, los monoterpenos actúan como compuestos de defensa contra insectos, hongos, bacterias y otros patógenos. En el aroma y sabor interactúa de la manera en que se presenta pues un sabor característico que es la zanahoria. En el caso del cilantro, pues sería el sabor característico del cilantro. Muchos monoterpenos son volátiles y forman parte del perfil de compuestos que le dan pues el sabor, en este caso a la zanahoria y al cilantro. La atracción de los polinizadores, aunque la parte comestible de la zanahoria no florece, normalmente cuando la cultivamos en estado silvestre o si deja florecer, los monoterpenos también pueden atraer insectos polinizadores mediante el aroma. ¿Cómo interactúa en la comunicación de planta a planta? Algunas investigaciones muestran que los monoterpenos pueden actuar como señales químicas para otras plantas, activando mecanismos de defensa si detectan que una planta cercana
está bajo ataque. Pregunta número 7. Los limonoides pertenecen a los terpenos y son las sustancias amargas de los cítricos que actúan como antiherbívoros. Un limonoide de los más poderosos repelentes de insectos es la azadiractina, que se usa en la industria alimentaria y en la agronomía para el control de plagas. La pregunta dice, consulte y explique lo mejor detallado posible sobre la aplicación de las azadiractinas en algún cultivo conocido. Pues para este caso, escogí el cultivo de la ciruela. Dice, la azadiractina es un compuesto natural extraído del árbol de nin, lo que conocemos como el aceite de nin, y se utiliza como insecticida biológico en muchos cultivos. ¿Cómo funciona en el cultivo de ciruela? Interrumpe el crecimiento de los insectos, inhibe la alimentación de los mismos, tiene un efecto repelente y afecta pues la fertilidad de los adultos. Entonces pues ahí vemos que tiene bastantes beneficios, tiene un aspecto amplio en el manejo del cultivo. La siguiente. En las plantas de terpenos son metabolitos secundarios que ejercen distintas funciones. Los dos primarios son protección frente a los insectos y animales herbívoros y protección contra las temperaturas elevadas. La pregunta dice, describa cuál es el mecanismo que utiliza la planta en los procesos metabólicos. Los terpenos son metabolitos secundarios, esenciales en las plantas y aunque no son necesarios para la vida básica de la planta, sí son clave para su supervivencia en algunos ambientes hostiles. La protección frente a insectos y animales herbívoros, mediante la actuación principalmente como repelentes, tóxicos o disruptores fisiológicos para los insectos y herbívoros, como ocurre a través de producción de olores fuertes y desagradables, sabores amargos o tóxicos, interferencia hormonal entre insectos y atracción de los depredadores naturales. Tenemos pues un ejemplo. Cuando una planta es mordida por un insecto, se activan rutas biológicas, como el ácido jasmónico, que induce a la producción y liberación de terpenos para protegerse. También está pues la protección contra temperaturas elevadas. El mecanismo mediante el cual actúa es ayudar a la planta a tolerar el estrés térmico, especialmente el calor extremo. Y pues interactúa en la forma de que estabiliza las membranas celulares. Ciertos terpenos protegen la membrana del daño causado por altas temperaturas, manteniendo flexibles y funcionales. También está otra que es la reducción de evaporación excesiva del agua. Algunos terpenos forman parte de la cutícula o se liberan como expuestos volátiles para ayudar a reducir la pérdida de agua. También tiene otra parte que es un efecto antioxidante. Los terpenos pueden neutralizar especies reactivas de oxígeno que se generan en exceso bajo estrés térmico y pueden dañar proteínas o lípidos. Un ejemplo es que en condiciones de calor extremo, algunas plantas aumentan la producción de terpenos volátiles para el mecanismo de autoprotección térmica y pues su antioxidación. Sí, estas son pues las preguntas que corresponden al tema 2. En la temática 4 encontramos los glucósidos. Estos son compuestos químicos donde un azúcar, como la glucosa, podríamos decir, se enlaza a otro compuesto no glúcido a través de un enlace glucosídico. Las preguntas que encontramos acá son las siguientes. Los glucósidos son moléculas compuestas por un glúcido, glicona, y un compuesto no glúcido, aglicona. La glicona puede estar conformada por, pues ahí encontramos 4 opciones,
La correcta era la A, un solo monosacárido o un oligosacárido. La siguiente pregunta nos dice, los glucósidos por descomposición hidrolítica genera glucosa. Existen varios tipos de glucósidos, entre ellos los glucósidos cianogénicos y las saponinas. Consulte y describe de forma detallada algunos ejemplos de plantas que produzcan los metabolitos mencionados, indicando también la funcionalidad. En los glucósidos cianogénicos encontramos metabolitos secundarios, estos que las plantas utilizan como mecanismo de defensa. Algunos ejemplos de en plantas son los siguientes. Encontramos la yuca, esta contiene una sustancia que se llama lina marina, y también semillas de lino, que contiene igualmente lina marina y loto australina. En las saponinas, estas son utilizadas en las plantas como defensa. eh, Estos son utilizados como antibióticos naturales, protege contra ataques de insectos, hongos, microbios, entre otros. En algunos ejemplos en plantas encontramos lo que es la quinoa. Las saponinas dan un sabor amargo a esta planta. También encontramos el castaño de Indias. Este contiene exina, una mezcla con algunas funciones de protección. En la siguiente pregunta nos dice, la transferencia de los azúcares activados a una porción aglicona aceptora ayuda a estabilizar, desintoxicar y solubilizar metabolitos en los pasos finales de las rutas productoras de glucósidos. Por su parte, las enzimas responsables de la gran variedad de glucósidos en plantas y por ello han sido extensivamente estudiadas con los glicosiltransferasas, consultar y explicar en detalle cuál es el mecanismo por el cual los glicotransferasas realizan la transferencia de azúcares. En esta encontramos unos pasos, digámoslo así. El primero es la unión de sustratos. Por segundo tenemos la activación del azúcar. Como tercero, la transferencia del azúcar. Y por último, la liberación de los productos. Como conclusión, en resumen, su mecanismo es complejo y varía según la enzima específica de la que se esté tratando, implicándose en la unión de los sustratos, la activación del azúcar y asimismo la transferencia y liberación de los productos. Esto como tal son las preguntas de los glucósidos. La temática 5 es sobre los alcaloides. La primera pregunta dice, alcaloides como la cafeína son metabolitos secundarios nitrogenados de las plantas. Por lo tanto, se derivan de un aminoácido. Describa la ruta bioquímica del proceso mencionado, incluyendo el ácido chiquímico. La cafeína es un compuesto que las plantas fabrican a partir de otros más básicos, como aminoácidos. Por ejemplo, la glicina y el aspartato. En este proceso aparece una molécula llamada cantosina, que va siendo modificada hasta convertirse en cafeína, gracias a la ayuda de una sustancia que dona grupos metilo. Aunque esta ruta no involucra directamente al ácido chiquímico, esa otra vía metabólica sí ayuda a crear aminoácidos como triptófano y tirosina, que son base para otros alcaloides. Así que, aunque no son parte de la misma cadena, sí están conectadas. La siguiente pregunta dice, teniendo en cuenta el significado contenido de alcaloides en plantas de café, la cafeína, y basándose en el origen molecular de estas sustancias, ¿cuál considera que es el elemento nutricional que más requiere la planta de café y que debe ser tenido en cuenta para su fertilización? El nutriente más importante para la planta de café, el nutriente más importante para que la planta de café produzca cafeína es el nitrógeno. Este elemento es clave porque ayuda a formar aminoácidos, los cuales son necesarios para fabricar alcaloides. Cuando hay un buen nitrógeno, la planta crece más fuerte y genera más hojas, que es donde se encuentra la cafeína. Además, este nutriente también activa algunos genes que ayudan a la producción de estos compuestos.
Por eso una fertilización con buen contenido de nitrógeno es esencial para el cultivo del café. La otra pregunta dice, consulte por lo menos 3 plantas con presencia de alcaloides, representa la información en una tabla. Las 3 plantas son las siguientes, café, que tiene café coffee arábica, que su alcaloide principal es la cafeína y el uso es estimulante usado en bebidas y médicamente para el sistema nervioso. La otra planta es la amapola, Paper somniferum, que tiene el principal alcaloide que contiene morfina, que sirve como un analgésico utilizado en medicina para fuertes dolores. La siguiente planta es tabaco, Nicotina tabacum, que el alcaloide principal que contiene es nicotina, que puede ser un insecticida natural, también se usan productos como cigarrillos. La pregunta final es, si fuera a producir un plaguicida biológico, incluyendo metabolitos secundarios con efecto insecticida para diversas plagas agrícolas, ¿cuáles metabolitos incluiría y de qué plantas? Si me tocara crear un plaguicida natural, usaría algunos compuestos que ya se conocen por su efecto sobre insectos. Uno es la azadiractina del árbol de NEM, que impide que los insectos se alimenten o crezcan con normalidad. También usaría la nicotina del tabaco, que ataca el sistema nervioso de muchas plagas. Otro ingrediente podría ser la retenona, que evita que los insectos produzcan energía. Además, incluiría piretrinas del crisantemo, que actúa rápido y no deja residuos tóxicos. Estos metabolitos se pueden combinar para controlar distintas plagas sin usar químicos agresivos. Este sería el final para la temática 5. El compañero Jerónimo ya puede hablar. Sí, señor compañero, qué pena con usted, ya pude organizar mi actividad. Entonces, voy a exponer la temática 1. Dice, desarrolle una conceptualización de metabolismo secundario y destaque su importancia en el desarrollo de las plantas. El metabolismo secundario es una característica de las plantas que les permite producir y acumular sustancias de la naturaleza diversas que no son impredecibles para su supervivencia, pero sí para realizar funciones tan importantes como la atracción de insectos, polinizadores necesarios para la reproducción, la regulación del ciclo celular o la protección frente a bacterias o rayos ultravioletas, entre otros. Hay multitud de metabolitos secundarios y cada grupo de plantas fabrica lo que necesita. La cantidad producida y el tipo de metabólico son diferentes según la especie de plantas y las condiciones que vive, las competencias que tenga entre otras plantas y los depredadores. Algunos de los grupos de metabolismo más comunes son los flavonoides. Estos nos proporcionan color, producto, flores, son importantes para la reproducción. Tenemos los taninos. En las plantas actúan como repelentes alimenticios de muchos animales. Las plantas fabrican grandes cantidades de piel en los frutos inmaduros para evitar que se coman. Los lignanos. Mediante la alimentación, los complementos alimenticios y medicinales, hemos aprendido a aprovechar las propiedades biológicas de los metabolismos secundarios en nuestro propio beneficio, tanto para la salud como los platos típicos que degustamos. Tenemos los terpenos, como los limonoides, son antiherbívoros, se utilizan como repelentes de insectos. Los alcaloides son pequeñas dosis que producen efectos beneficiosos en nuestro organismo. La cafeína estimula nuestro sistema nervioso central y la quinina se utiliza para el tratamiento de la malaria. La pregunta 2 dice, los metabolitos secundarios de las plantas se pueden dividir en 4 clases principales: terpenos, compuestos fenólicos, glucósidos y alcaloides.
Los terpenos son hidrocarburos que pertenecen a la familia de los alquenos, alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas. Sus funciones son las responsables de los procesos altamente especializados que permite que las plantas tengan una protección ante los elementos que las rodean. Entre sus funciones destacan la coloración, actúa como repelente, y la aromatización, que facilita la polinización de la planta. Los compuestos fenólicos son orgánicos cuyas estructuras moléculas contienen un grupo de fenol, un anillo aromático unido al menos a un grupo funcional hidróxido. Desde un punto de vista de la estructura química, son un grupo muy diverso que comprende de moléculas sencillas como los ácidos fenólicos hasta los polímeros complejos como taninos y ligina. En el grupo también se encuentran pigmentos flavonoides. Muchos de esos productos están implicados en la interacción planta-herbívoro. Los compuestos fenólicos de las plantas son biosintetizadas en diferentes rutas del ácido isquémico. Glucósidos son sustancias no reductoras que por hidrólisis ácida o enzimática dan una o más azúcares a un compuesto no azucarado llamado aglicona o getina. Desempeñan funciones muy importantes en los seres vivos y una gran cantidad de los glicósidos que producen las plantas se emplean en medicamentos. Los alcaloides son un grupo muy amplio de sustancias que se encuentran en la naturaleza y que contienen uno o más átomos de nitrógeno en un anillo heterocíclico. Este tipo de moléculas pueden ser producidas por bacterias, plantas o animales y se pueden clasificar de distintas formas según su estructura o función. Un alcaloide es un compuesto orgánico de tipo nitrogenado que producen ciertas plantas. Dichos compuestos generan efectos fisiológicos de distintas clases que constituye la base de drogas como la cocaína y la morfina. La siguiente pregunta dice, por medio de gráficos individuales, representen por lo menos para cada tipo de metabólico, terpenos, compuestos fenólicos, glucósidos y alcaloides, una planta. En el terpeno tenemos la canela, o su nombre científico, el Cinnamomum verum. Se aprovecha la corteza interna y sus ramas y se utiliza en aceites aromáticos y en la cocina. Tenemos el limón, Citrus limón. Su aprovechamiento son las celdas de jugo, la membrana y el aceite. Se utilizan jugos, acidificantes, yogures y en gaseosas. Los compuestos fenólicos tenemos el aceite de oliva, nombre científico Olea europea. Se aprovecha el fruto y se utiliza principalmente para la cocina. Tenemos la planta de té. El nombre científico es la Camellia sinensis. Se aprovechan las yemas, hojas, tallos y se utiliza para hacer té. Los glucósidos tenemos los arándanos. Nombre científico Vaccinium myrtillus. Aprovechamiento las bayas. Se utiliza en yogures, confituras, jugos y malteadas. En los alcaloides tenemos la cola de caballo, nombre científico Equisetum arvense, aprovechamiento hoja, ramas y tallo, y se utiliza en acción antiinflamatoria y ayuda al cuidado de la piel. Ya lo que continúa es la representación de la forma gráfica de la estructura química de cada uno de los temas tratados, que son de los terpenos, compuestos fenólicos, glucósidos y alcaloides. Y explicar, sus características principales. Los terpenos, un uso antiinflamatorio, compuesto fenólico, y con eso terminamos las preguntas de la 1, 2, 3 y 4. Muchas gracias.
Con eso hemos finalizado el trabajo y la exposición de la tarea 4 de bioquímica vegetal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.